Bueno, pues el día de hoy les volvemos a pasar otro ejercicio de física del movimiento circular uniforme. El ejercicio dice, Benito inventa en la clase de física un instrumento para medir el tiempo. Para ello construyó el montaje de la figura, que consiste en un disco giratorio con una aguja que choca con un tope cada cierto tiempo. El tamaño de la aguja es de 10 centímetros y lleva una velocidad de 0,125 metros sobre segundo. La pregunta es, ¿cuántas vueltas da el disco mientras el reloj normal marca 2,5 horas? Para poder solucionar este ejercicio, lo primero que tenemos que mirar son los datos que nos arroja el problema. Por lo menos dice que la aguja que va desde el centro a un extremo del disco mide 10 centímetros de radio. Esa sería la distancia, pero les recuerdo que para poder trabajar en el movimiento circular uniforme tenemos que pasar las unidades al sistema internacional, porque nos dan las unidades, nos las dan en centímetros y en el sistema internacional las unidades de distancia van en metros. Entonces, lo primero que hacemos, para proceder a resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es pasar los 10 centímetros al radio, que sería pasarlos a metros. Ya al haber pasado la distancia de la aguja de 10 centímetros a 0,1 metros, que esto equivaldría al radio. Y recordemos que es muy importante anotar los datos que nos da el problema, como por ejemplo aquí TA, que lo coloqué así por el tamaño de la aguja, ¿sí? Que son 10 centímetros. Pasadas, que sería lo mismo que el radio, pasadas a metros, que nos da 0,1 metros. ¿Qué más nos dice el problema? Dice que lleva una velocidad de 0,125 metros sobre segundo. Es muy importante en esta clase de ejercicios las unidades, ¿no? Porque aquí nos dan metros sobre segundo, que eso sería la velocidad lineal, ¿no? Porque, o sea, es muy importante tener en cuenta las unidades para saber qué dato nos está dando el problema. Entonces tendríamos la velocidad lineal, que sería 0,125 metros sobre segundo. Y también nos dan el tiempo, que dice que necesitamos saber cuántas vueltas da el disco mientras el reloj marca 2,5 horas. 2,5 horas. Pero en el sistema internacional trabajamos con segundos, ¿no? Entonces esas 2,5 horas las pasamos a segundos, ¿no? Entonces tenemos las 2,5 horas. Aquí al hacer una regla simple, o sea, o más conocida como una regla directa, ¿no? Que aquí lo que hacemos es colocar varias equivalencias, o sea, dependiendo de lo que nos estén pidiendo, colocamos las equivalencias. Por ejemplo, aquí coloqué las 2,5 horas, que una hora que necesitamos convertir a segundos, ¿no? Entonces, 2,5 horas por 60 segundos sobre una hora. ¿Por qué sobre una hora? Porque
necesitamos cancelar las unidades. Y para poderlas cancelar necesitamos una en el numerador y otra cifra en el denominador con con las mismas unidades para poderlos cancelar. Entonces nos darían 9000 segundos, que eso equivaldría al tiempo que está marcando el reloj. Entonces, bueno, ya como tenemos ciertos datos, podemos hallar la velocidad angular. O sea, no nos las están pidiendo, pero, o sea, no podemos ir directamente con los datos que nos están, no podemos hallar directamente el número de vueltas, ¿no? Para eso tenemos que dar varios, o sea, tenemos que seguir varios pasos. Como por ejemplo para hallar la velocidad angular, que podemos utilizar la misma ecuación de velocidad lineal, que sería velocidad lineal igual a velocidad angular por el radio. Y necesitamos hallar la velocidad angular. Entonces despejamos que haría velocidad lineal igual a la velocidad angular sobre el radio. Porque el radio está multiplicando, nos pasa a dividir. Entonces esto daría que la velocidad angular sería la velocidad lineal, que es 0,125 metros sobre segundo, sobre el radio, que es 0,1 metros. Entonces nos da el resultado que nos da 1,25 radianes sobre segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad lineal, la velocidad angular en el sistema internacional van en radianes sobre segundo. Entonces ya hallamos la velocidad angular. Entonces podemos usar una ecuación de periodo que dice que el periodo es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Como tenemos la velocidad angular, entonces la solucionamos. 2pi sobre la velocidad angular, que es 1,25 radianes sobre segundo. Pero para no confundirnos, mejor colocamos las unidades al final, ¿vale? Entonces sabemos que 2 por pi nos daría 6,2832. ¿Por qué? Porque 2 por pi, que pi es 3,1416. Entonces eso nos daría 6,2832 sobre 1,25 radianes sobre segundo. Que eso nos daría el periodo, que sería 5 segundos. El periodo también va en segundos, al igual que el tiempo. ¿Por qué? Porque el periodo hace referencia al tiempo que se tarda un objeto en seguir cierta trayectoria, dependiendo lo que esté haciendo, o sea, el problema que nos plantee, ¿cierto? Entonces ya tendremos el periodo, y lo que nos estaba pidiendo el problema es hallar el número de vueltas. Entonces utilizamos otra ecuación de periodo que nos dice que el periodo es igual al tiempo sobre el número de vueltas. Y tenemos el periodo y el tiempo. Necesitamos hallar el número de vueltas. Entonces el número de vueltas está dividiendo, pasaría a multiplicar, o sea que quedaría el número de vueltas por el periodo igual al tiempo. Entonces el número de vueltas sería igual al tiempo sobre el periodo, que el periodo está multiplicando, lo pasaríamos a dividir. Entonces esta ecuación es la que nos sirve
Esta ecuación es la que nos sirve para hallar el número de vueltas para hallar el número de vueltas que da el disco en cierto tiempo. Que esto sería igual, que sería el número de vueltas igual al tiempo. Y el tiempo dice que son 9000 sobre 5, que es el periodo que nos dio aquí. Entonces esto nos daría 18.800 vueltas. Esto nos daría 1800 vueltas que respondería nuestra pregunta planteada. Que nos están preguntando cuántas vueltas da el disco mientras el reloj normal marca 2,5 horas. Entonces la respuesta que sería que cuando el reloj marca 2,5 horas, el disco da 1800 vueltas, ¿no? Pues así de sencillo es solucionar estos problemas, sino que tenemos que tener cuidado es en en la interpretación de las unidades del problema que nos plantea y saber ubicar los datos bien para poder solucionar correctamente el problema. Hasta pronto, pues nos volveremos a encontrar en otro video sobre física.